tal si leemos desde el versículo del 26, del versículo 16, ¿de acuerdo? 17, 16. ¿Lo tenemos? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mi palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Durante algún tiempo hemos estado hablando de valores. Nosotros queremos durante algunos domingos hablar de uno de los valores más importantes y que fortalece a la iglesia, y es el valor de la unidad. Cuando nosotros hablamos de unidad dentro de la casa de Dios, surgen muchos pensamientos y muchas inquietudes. Pero yo quisiera expresarle a usted a través de su palabra lo que realmente es el concepto bíblico de la unidad. Es un valor eterno, es de tanta importancia que desde el principio de la creación la unidad se vio marcada en todo lo que Dios hacía. Cuando el Señor se revela a Israel en Deuteronomio 6:4, que apuntan, el Señor le dijo a Israel: Israel, Jehová tu Dios, uno es. Hablando de unidad. También hubo unidad en el momento en que el Señor intervino en la creación. En Génesis 1:26, el Señor, hablando de la forma en que fue creado el mundo, dijo: hagamos al hombre. Utilizó la palabra hagamos para hacer entender que no era solo él, había otros, y por eso creemos en un Dios trino, en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando se habla de unidad. Se trabajó en base a la unidad, todos unidos con un propósito. Al momento en que el Señor establece su máxima creación, el hombre y la mujer, lo creó de tal manera que el principio de la unidad no se podía desligar. Cuando hizo al hombre y la mujer, dijo claramente en el capítulo 2 de Génesis 2:24, se unirán y serán ¿qué? Una sola carne. Unidad es un principio que rige el reino de los cielos. Y en su última y gran obra, al morir en la cruz, antes de morir, el capítulo 17 describe la oración de Jesús en favor de la iglesia. Y lo primero que él enmarca con fuerza es eso: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Y se puso como ejemplo y dijo algo que me llama la atención. El versículo 22 que leemos da a entender que es posible la unidad si nos colocamos correctamente en las manos de Dios. Porque el texto bíblico dice: la gloria que tú me diste, yo se las he dado, para que sean uno. ¿Cuál fue esa gloria? Que Él recibió y que yo he recibido. Solo hay una cosa: el Espíritu Santo. Cristo se bautizó y el Espíritu descendió como paloma sobre Él. Sobre nosotros ha venido el Espíritu Santo. La gloria que el Señor le entregó a Él nos las dio a nosotros con un propósito: que seamos uno. Ese es parte del propósito de Dios. Pero este plan de Dios siempre ha tenido obstáculos. Y lo contrario a unidad, que es separación. Y Satanás por todos los medios ha buscado la manera de que la iglesia esté separada. La rebelión, las divisiones, la iglesia fraccionada siempre ha sido el trabajo principal de Satanás. Alguien me dijo en mi país, cuando tomé una iglesia de un pastor caído, él me dijo:
No olvides esto, Edgar. Satanás, la que no gana, empata. Es decir, si yo no te puedo ganar para Cristo, ok, ganar para mí. Si no te puedo sacar del camino del Señor, entonces te voy a estancar. Te salvas, pero no haces nada para nadie. Y eso es lo que ocurrió. Cristo nos unió como cuerpo de Cristo. Nos hizo el cuerpo de Jesucristo. Y no nos ha sacado del camino del Señor. Pero dígame la verdad, ¿cuántos no se han dividido de la iglesia del Señor? Si yo hago un estudio de todas las congregaciones de Bélgica, de Bruselas, todas tienen raíces de divisiones. Siempre consideré que nuestra iglesia no lo era así. Pero permítame decirle algo de nuestra iglesia. Esta iglesia fue formada por el Christian Center, que es de las Asambleas de Dios. Fue formada por un misionero, la fundó un misionero llamado José Bravo. Él empezó una pequeña reunión en una cafetería cerca de la Gran Plaza y le llamaron el mensajero. Su primera reunión, que fue el primero o segundo domingo de 1992, abril de 1992, se dio la primera reunión. El pastor predicó en español, pero no llegó ningún hispano. Al siguiente domingo empezaron a llegar los latinos. Y los primeros que llegaron fueron los peruanos. De hecho, yo tengo aquí una peruana de esa época. Aunque no está ahorita aquí, se me fue de vacaciones, ¿no? Allí empezó nuestra iglesia. Y el Christian Center formó ese grupo. Y después de tener algún tiempo, ya el grupo había crecido como a 50 personas, 40 personas. Entonces se comenzó a nivel administrativo a buscar la independencia. No fue que el Christian Center quiso que nosotros nos independizáramos, eso que quede bien claro. Yo tengo aquí los líderes de aquella época. Sino que el liderazgo de aquella época, el líder de aquella época, quería la independencia. Y Dios dio hasta que logró la independencia. Pero no fue una independencia como iglesia promovida por el deseo del Christian Center de que no fue una independencia por presión, ¿sí? Como aquel que pide limosna con una escopeta. Una limonita, por favor. ¿Sí? Algo así fue. Esa es nuestra realidad. Por eso, de alguna u otra manera, como iglesia, hemos tenido que orar a Dios y pedir perdón por la división, porque nos hemos separado. En la creación empezó, desde antes de la creación hubo rebelión en el cielo. Ezequiel 14, Ezequiel 28 e Isaías 14 lo describe, lo estudiamos hace un tiempito atrás. Cuando Satanás se rebeló y quiso ser como Dios, y como no quiso, se lo volaron, causó una división. Y en una manera simbólica, el capítulo 12 de Apocalipsis describe que el dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas. Y esa es una forma simbólica de ver cómo Satanás arrasó en su división un montón de ángeles. De hecho, las personas preguntan, pastor, ¿de dónde salen tantos demonios? ¿Se lo han pensado? Demonios, ¿y de dónde salió? Dios nunca creó demonios. Fueron los ángeles que se rebelaron y apoyaron a Satanás. Y cuando alguien se separa de Dios, se degenera, se deforma. Y por eso encontramos una naturaleza humana deformada, degenerada, porque el hombre decidió separarse de Dios. Cuando empezó en Génesis capítulo 3, 1, 2 y 3, la creación, lo primero que hizo Satanás en el capítulo 3, 1, dice que apareció la serpiente y logró que Eva se rebelara contra su creador. Eso se llama rebelión. ¿Y por qué fue falta de humildad? Porque Eva, en vez de seguir los preceptos del Dios su creador, siguió los consejos de Satanás. Ahí encontramos a Eva conquistada por las palabras de la serpiente. Y le dijo, con que Dios te ha dicho. Esa es una frase de duda. ¿Sí? Con que Dios te ha dicho. Y Satanás logró que Eva se levantara en contra de su creador y tomó la fruta del árbol prohibido. Todo se derrumbó.
y se derrumbó. ¿Por qué? Porque hubo una división. Todo lo que va en contra de Dios es rebelión. Eva, juntamente con Adán, se rebelaron. Pero no quedó allí. La creación continuó su desarrollo. Y aquí encontramos en el capítulo del 8 en adelante un juicio. El juicio del diluvio, porque los hombres se separaron totalmente de Dios y se corrompieron. Decidieron no tener a Dios en su camino. Y cuando solamente queda Noé y sus hijos, y empezó una nueva generación, una generación que debió haber manifestado unidad con el principio, el señorío de Dios. Después del capítulo 9 encontramos el capítulo 11 de Génesis, y ya en el capítulo 11 de Génesis encontramos nuevamente una generación que se levanta contra su creador. Se levantó y ellos utilizaron la unidad, pero para pelear en contra de Dios. Uno de los textos que más me impactó cuando yo pude comprenderlo fue Génesis 11:6. Quiero leerle conmigo un momentito. Si alguien piensa que la unidad no da fuerza, eso lo piensa usted muchas veces, pero las tinieblas saben perfectamente que la unidad es un poder. Miren lo que dice Génesis 11:6. Empezaron a construir la torre de Babel. Ya la intención de las torres gemelas empezaron desde Génesis. Desde allí empezó la intención de las torres. Porque siempre el hombre quiere subir en las alturas, porque quiere parecerse a Dios. Y mire usted que la soberbia y el orgullo hace que los hombres quieran estar arriba de los demás, porque les gusta sentirse con señoría. ¿Lo tiene el 11:6? Dios hablando dijo Jehová, he aquí el pueblo que es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Observe bien que los malos lo habían logrado la unidad. El principio de la unidad es un poder. Es un poder. Cuando nos separamos, cuando estamos separados, se pierde la fuerza. Usted puede ser un hombre muy bueno en el ministerio. Oye, hermano, yo he conocido hombres de Dios que yo hasta me escondo cuando los veo. Porque cuando predican, cuando oran, hay una manifestación tan violenta de Dios. Hombres que dominan la palabra al pie de la letra, pero en un momento en su orgullo y en su soberbia se separaron del cuerpo de Cristo y quisieron ser solitos. Pero miren, yo vuelvo a Panamá y están allí solitos, no avanzaron más. Los hombres de unción, de poder, de capacidad se estancaron, porque escúcheme, tu vida y la mía solo crece unida a Cristo y al cuerpo de Cristo. No hay otra manera. Pero porque la unidad es un poder, y cuando Dios vio la unidad de los malos, dijo, esta gente le enredó todo. Y dijo, no, confundámonos, tienen un solo propósito y una sola lengua. ¡Wow! La unidad es un poder. Y el Señor dijo, ¿quién sabe a dónde llegarán estos maleantes? Descendió y los confundió, y no hubo manera de tener unidad. Por eso se detuvo. Eso habla de poder, el poder de la unidad. Mas sin embargo, Satanás lo que busca de la iglesia es que se separe. El proceso siguió. El Señor levantó una nación llamada Israel. Y cuando Israel se levanta, Satanás lo primero que produce en esta nación es nuevamente la rebelión. Mire que Dios tenía el propósito de que Israel fuera un país bajo el gobierno teocrático. Era la voluntad de Dios que Israel no tuviera reyes. Quería que fueran teocráticos, habían jueces por donde Dios hablaba. Pero llegó un momento en que Satanás engañó al pueblo, y por algunas circunstancias negativas decidieron cambiar de decisión y se levantaron contra Dios. Samuel, primero de Samuel, capítulo 8. Vean un momentito ese texto.
Cada vez que Satanás quiere destruir a la iglesia del Señor, una de las cosas que hace es que las divide nuestra fuerza, nos separa. La persecución no debilita a la iglesia, la persecución la fortalece. ¿Sabían de eso? En la historia, cada vez que la iglesia fue perseguida, la iglesia se hizo más fuerte. Pero en la historia está claro, cada vez que la iglesia se dividió entre ellos mismos, la iglesia se debilitó totalmente. Primero de Samuel capítulo 8. Aquí encontramos a una nación en muchos problemas que han pasado, pero por fin la nación está establecida, está dirigida por jueces, pero ahora el pueblo se reúne y observen lo que dice el versículo del 4 en adelante. ¿Lo tiene? Primero de Samuel 8:4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué dice la última frase? Como tienen todas las naciones. Siga el versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pero no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, se hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahora, después de describirle lo que hará un rey si quiere el rey, mire lo que dice más adelante, el versículo 21 en adelante, versículo 19, 8:19, ¿lo tienen? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Para muchos teólogos, esta es la historia más triste de Israel. El propósito de Dios es que Israel siempre fue un pueblo teocrático, donde Dios reinaba y Dios establecía la ley a través de sus profetas. Pero lo interesante es que ellos dijeron: no queremos. Se rompió la unidad entre Dios y el pueblo de Dios. Ahora ellos querían ser como las demás naciones. Quiero que recuerdes ese concepto, ser como las demás naciones. Yo quiero que sepas que tú y yo no somos llamados a ser como el mundo, sino a ser como Cristo quiere que deseamos. La gran lucha de la iglesia en los días de hoy es que la iglesia quiere ser como el mundo y lo está logrando, pero para su propia perversidad. El mundo tiene de todo, mire, todo lo que hace el mundo lo quiere hacer la iglesia ahora. Ya no llamamos, ya tenemos artistas, ya no tenemos ministerios, sino artistas. ¿Sí? Las iglesias parecen centros de teatro, parecen show, ya no son iglesias. Yo le he dicho a los hermanos y a los diáconos: por favor, a esta iglesia hay que ponerle más luces, porque quiero luces hasta debajo de las sillas, porque las tinieblas huyen de la luz. Oye, y las iglesias buscando cultos oscuros, ¿te lo has notado? ¿Te lo has visto? Vaya a las iglesias, van a alabar a Dios, apagan todas las luces y nada más queda la luz del altar, como si fuera un show. Escúcheme, yo no vengo a aplaudir al que canta, yo vengo a aplaudir a Jesús. Es más, los que suben aquí no vinieron a cantarle a usted. Deje de decir: no me gusta cómo cantan. Pues ellos no van a cantar para usted ni para mí, vienen a cantarle al Señor. ¿Para qué quiero yo apagar las luces? Prenda todas las luces, háganlo, porque escuchen, Dios es luz, no hay tinieblas en él. Queremos ser un reflejo del mundo del pecado. No. Ellos dijeron: queremos ser como las demás naciones. Y el corazón de Dios se entristeció, porque nunca estuvo en la mente que Israel actuara y viviera como el mundo. No, Israel fue llamada a hacer dirección al mundo en pecado, y ahora estaba cambiando totalmente.
nación estaba establecida como un rey. Tuvieron reyes extraordinarios, como el rey David. ¿Se acuerda del rey David? El que le voló la cabeza a Goliat con su hijo. Y después de David vino el hombre más sabio después de Jesús que pisó la tierra. ¿Quién fue? Salomón. Y el reino creció y se multiplicó, pero ese reino estaba mal y Satanás logró dividir. Y en Primero de Reyes capítulo 12, si usted va conmigo, Primero de Reyes capítulo 12, versículo del 19 al 20, encontramos la división del reino. Esta nación que fue llamada a proclamar la imagen de Dios ya había perdido su capacidad en parte, porque ahora tenían reyes como las demás naciones. Aún así Dios intervenía, pero ahora esta nación entra en otra división más para restarle su fuerza. ¿Lo tiene? Dice en Primero de Reyes 12 del 19 al 20. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu ¿de qué? De Judá. Israel se divide en dos naciones, el reino de Judá y el reino de Israel. Queda dividido. La división les hizo perder fuerza y perdieron toda la capacidad de poder hacerlo. Cuando nos dividimos, nos aislamos. Y cuando estamos solos, a Satanás le es fácil destruirnos. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento la misma intención de Satanás de dividirnos, porque él no quiere la unidad de la casa de Dios. Pablo fue el primero que le estableció con claridad cuando hablaba a la iglesia. Libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Pablo salía de la zona de Mileto y antes de salir habla a la iglesia. La iglesia está fortalecida, es una linda congregación y la congregación está fuerte, pero el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, da una palabra de advertencia. Versículos 29 y 30. ¿Lo tienen? 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30. Lea conmigo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros quienes, lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a quienes, a los discípulos. Observe bien lo que el apóstol Pablo decía. Van a entrar los rapaces y dice, y se levantarán entre vosotros para arrastrar. Habla de separación, de división. Pablo lo advirtió. Y nosotros encontramos que en todo el Nuevo Testamento los apóstoles escriben para advertirnos del peligro de la división. Porque la división tiene sus males, tiene sus consecuencias que nos roban el poder de la unidad. El gran valor de la unidad se está perdiendo. Pero vea cómo el apóstol Pablo, a través de los romanos, señala quiénes producen la división. Romanos capítulo 16, versículo 8. ¿Tiene su Biblia, verdad? Por favor. ¿Quién produce la división en Israel? Porque la división va en contra de la unidad del pueblo de Dios. 16, 18, ¿lo leemos? Versículo del 17 en adelante. Mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Qué dice de ellos? Apartaos de ellos. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras
y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay que recordar que aquí presentan dos grupos de personas: los que causan la división y los que son atrapados en la división. ¿Quiénes promueven la división? La separación del cuerpo de Cristo. Habla de los que son gobernados por los deseos de la carne. Y esta expresión habla de alguien que no ha aprendido a someter su vida al Señor. Habla de un creyente que no ha tenido la capacidad de tener una entrega completa. Todavía nosotros hablamos de mi opinión. Yo pienso, yo creo. Mi opinión o yo creo es la opinión de alguien que no se ha convertido realmente y se ha entregado al Señor. Porque cuando usted viene a Cristo, usted no habla de mi opinión, usted dice, la Biblia dice. ¿Qué le parece? ¿Podemos hablar así? La Biblia dice. ¿Qué opina usted? Yo no opino nada. Pero ¿qué tal si no para la palabra? Porque la Biblia dice. Esa es su mirada. Ya yo no pienso. Él pensó por mí para que yo obedezca. La Biblia dice. Pero estos, dominados por su carne, por su capricho, quieren hacer su voluntad en la casa de Dios. Pero menciona a alguien más, menciona a los sensuales. Miren, y dice que con palabras suaves, ¿a través de qué? De lisonjas. Así dice el versículo 18. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Observe la palabra lisonja. En el griego, esa frase se escribe eulogia. Eulogia. Y esta frase significa hablar bien. Mire usted, elegancia del lenguaje, decía el diccionario. Lisonja es hablar bien, es un lenguaje atractivo. Religiosamente, esta frase se aplica a la alabanza, a bendecir, a decir suaves palabras. La característica de los falsos profetas es esto, y el del falso maestro, la lisonja, hablar muy bien, alabarte. Llegan allí y te dicen, sierva del Dios Altísimo, y ellos te dicen, wow, es conmigo el negocio. O llegan y te dicen, varón de Dios. Así llegó un dominicano que no llegaba aquí para que quede claro. Eso fue en mi país. Llegó un dominicano y le dijo a un hombre que tenía mucho billete, ¿verdad? Era literalmente millonario, que le dijo, varón de Dios, el Señor me ha mostrado tu rostro en visión. ¡Qué padre! A usted ni la foto su mamá quiere ver. Y este tipo lo vio en visión. Usted escucha eso y dice, Dios santísimo, pero ¿quién soy yo, Padre Santo? Lisonjas. Y después de que lo pintó, le dijo, Jehová me ha dicho que me dé 5,000 euros para que el reino de los cielos se extienda en mi país. Le hago de hechos reales porque ocurrió en mi congregación. Y ese hombre vino a mi casa a reclamarme. Y yo le digo, un momentito, compadre, parece amigo mío. Yo no lo envié, no me puse a pasar nada. Y yo le enseñé a usted lo que tenía que hacer. Dice, claro que yo lo hice. ¿Y qué le dijo? Esta vez te lo voy a dar, pero primero déjame hablar. Y el Señor me lo dice a mí, te lo doy. Tengo mis hojas. Por eso me preocupan los profetas de hoy. Mire, todos los profetas de hoy tienen un problema. Todos tienen dos empresas. Primero, agencias de viajes. Te envío a las naciones. Todos te envían a las naciones. Todos tienen agencias de viajes. Y segundo, tienen inmobiliarias. Yo te entrego esta tierra. Todos tienen inmobiliarias. Lisonjas. Porque dice que lisonja es hablar bien, un lenguaje agradable. Y Satanás no viene, oiga, siempre uno pensaba que el diablo viene con cuernos y viene con quinte, el tema así, los ojos rojos, y viene echando fuego por la boca. ¿Quién va a dejarse
a ser atrapado en sus emociones, porque van a venir con profecías. Yo soy de usted, yo la vi usted montando en un avión para Nueva York. ¿Qué lo tiene ahí usted? ¡Ay, Dios mío! Y al rato le dice que el Señor le ha dicho que tú tienes que sembrar en el ministerio. Plata, y le sacó lo que usted le dio, no le dio un billete, le dio la cartera. Con toda la lisonja que le hizo. Sobre todo las mujeres, porque no olvide la ley. La mujer cae por el oído. El hombre cae por los ojos. Por eso Satanás ataca a la mujer con profetas. Que le hablan a la vida. Sierva de Dios. Sierva amada. El Señor está conmigo. Oigan, que son maleantes. Yo me acuerdo que un día fui a una iglesia y yo conocí ahí a un muchacho que no ora, no venía a la iglesia. No venía a la iglesia. No venía. Estaba más enredado y estaba más perdido. No puedo decir la frase panameña porque no entiende que es por el gallego. Hay que decir los hijos de Restrepo, algo siempre, no Restrepo. Pero estaba perdido. No venía a la iglesia. Pero aquel día se le ocurrió llegar a la iglesia y le dice el profeta: yo conozco tu vida, yo veo tus lágrimas en la noche, tu corazón. Y le dice, pero qué bocón esa vieja noche. Y dice, y te daré una empresa muy grande. Oh, iglesia del Señor, no escuches la lisonja de los hombres. Vuélvete a la palabra del Señor, vuélvete a ella, porque Satanás va a causar divisiones en la casa de Dios a través de la lisonja de hombres que están gobernados por su deseo de la carne. Eso es todo. Judas lo presenta de una manera igual. Judas en el versículo, creo que 20 lo dice. Vaya conmigo un momentito. Judas, el último libro, no, el penúltimo libro, porque el último es Apocalipsis. ¿La tiene? Judas, versículo 19, dice: estos son los que causan divisiones. ¿Qué dice? Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Busqué la expresión sensual en su original. Y tengo allí un pequeño, porque la palabra sensual es una expresión que en algunos lugares la Biblia la utiliza para describir la condición de una persona muy elevada, espiritualmente muy sensible al mover de Dios. Pero en la otra parte, la palabra sensualidad se refiere sencillamente a la naturaleza, así el texto donde leí en el diccionario del griego, decía la naturaleza más baja animal. El principio sensitivo del animal. Y dice que ellos serían sensuales. Porque un animal no tiene espiritualidad, ¿me explico? No tiene espiritualidad. Eso le había un pequeño video donde un hombre cristiano, cada vez que le va a dar de comer al perro, primero ora. Extraño, ¿verdad? Y lo interesante es que el perro corría y ponía las patitas así y agachaba la cabeza. Y cuando él decía amén, se bajaba y se iba a comer. Ahora usted dirá, uy, pastor, el perro ora. No, él no ora. Él se acostumbró. Él sencillamente sabe que cuando pone sus patitas y echa la cabeza, después hay comida, y eso lo hace perfectamente. Y entonces algunos hermanos dicen, oh, un perro espiritual. Si usted dijo eso, yo lo envío inmediatamente a la clase de nuevo para que vuelva a empezar a estudiar. ¿Cómo decir usted que un perro es espiritual? Perros tienen sensibilidad espiritual. Y cuando habla de lo sensual, habla de una persona que está gobernado por sus instintos bajos, torcidos de la carne, para atrapar, para dañar y para dividir. No tienen al Espíritu. Judas dice, no tienen al Espíritu. De acuerdo al libro de Romanos 1:17, ¿cuál es la herramienta más fuerte de la división de la iglesia? La doctrina. Es allí donde ha habido más separaciones doctrinales. No creo en esto, no creo en aquello, se separan. Pero yo quiero recordarte 4 cosas que causan la división, porque lo hemos visto y lo hemos vivido entre nosotros.
Escúchanos. Número 1, la división debilita la fuerza de la iglesia para que cumpla el plan de Dios. ¿Sabe cuánta gente nos está pidiendo ver a nosotros? ¿Sabe cuántas congregaciones han esperado que nosotros enviemos a alguien? Hablaba con el pastor Hugo en la zona de los Alpes, la parte italiana, Ticini, hubo una iglesia de casi 300 personas. Se dividió, se partió. Un pequeño grupo de ellos está pidiéndole fuerza al hermano Hugo, pero resulta que Hugo ya tuvo que extenderse a Olten, porque en Olten hubo una congregación de hermanos y había allí una señora, que era una pastora, y de repente un día se agarró y se llevó 45.000 francos de oro. Y ahora ese pequeño grupo de Olten, sostenidos allí por la misericordia de Dios, escuchó hablar de nuestra congregación y buscaron al pastor Hugo. En su aniversario, la última vez que fuimos, estuvieron presentes, hablaron con nosotros. Esta iglesia de Olten se afilió a nuestra congregación ya. Y el pastor Hugo ahora tiene que atender 2 congregaciones, pero atendiendo 2 congregaciones, empezó el llamado de Ticini, donde hay otra congregación, 300 personas que se perdieron. Esta semana recibí, le envié la nota a mi hermano Alberto porque quería que estudiara bien a ver qué podíamos hacer. Pero recibí la nota de un pastor de Suecia. Me dice: pastor, estaba en una iglesia de más de 100 años, 400 personas. Y teniendo 400 personas, pastor, siendo yo uno de los pastores de la parte latina, tenía acceso a las informaciones de la iglesia y encontré allí un documento no secreto, pero pocos lo conocían, en donde es un convenio donde todas las iglesias evangélicas firmaron, los pastores, una alianza con la católica, reconociendo que la católica es la iglesia del Señor. Y yo me separé, 3 años que me separé, solo somos 20 personas, estamos luchando por la fe y nos gustaría tener amistad con usted y saber qué podemos hacer. Y en un sentido está diciendo, ayúdennos. Pero ¿cómo avanzar? Estamos divididos. Hemos perdido nuestras fuerzas. Yo doy gracias a Dios que estoy muy convencido que el día que tenga que salir de aquí, usted no me debe nada a mí, me voy a Dios y lo voy a ver. Agarro a mi Señor y a mi hija y mi hijo. Si tiene ese tiempo está soltera, si se casó, aleluya. Porque la iglesia no es mía, es del Señor. Y el día que tengo que agarrar mi maletita, mire, escucha lo que le digo, sin parpadear, la tomo y me voy, porque Dios me lo ha dicho. No me debe nada, usted no tiene ningún deber conmigo. Yo le debo a usted. Eso es todo. Eso lo he dicho a mis pastores y a mis ancianos. La iglesia no es de nosotros, es del Señor. Y usted no está para exigir, usted está para servir. Eso es todo. Pero si estuviéramos permanecido unidos, aquí creo que tendríamos más de 1000 personas. Tendríamos sobrinos por todas partes. Y pienso que ya hubiéramos comprado el templo, porque escúchame, el templo, aleluya. Pero escúchame, yo no necesito un templo, yo necesito obreros, porque las almas se pierden. Los edificios no van al cielo van las almas. Punto. Y estamos orando por este edificio. Tiene que haber un milagro de Dios. Y Dios lo va a hacer. Pero en nuestro corazón no está eso. Lo primero que está, ¿qué es? Salmo. Necesitamos obreros. Y he tenido a mi lado, me acuerdo perfectamente que yo tenía un hombre a mi lado aquí y yo decía, este hombre no es pastor. Pero este hombre es como punta de lanza. A donde lo monte me alborota el negocio. Este lo envía de evangelista y me alborota una ciudad, solito lo alborota. Pero se separó. Se perdió la fuerza. ¿Cuántos pastores y hombres con llamamiento han salido de aquí pensando que solitos iban a conquistar a Bélgica y todos se han estancado todos? Ninguno se ha podido ir más allá. Pero tampoco nosotros hemos podido lograr el plan de Dios. No lo digo por ellos, lo digo por nosotros mismos. Por estar unidos hoy podemos tener un pastor tiempo completo en Basel. Y Basel se ha multiplicado a Olten, que está trabajando para
no solo económicamente, sino por la oración. Tenemos oración todos los martes aquí, para los que no saben que hay oración todos los martes. Una oración al estilo Betel. ¿Cómo es eso, pastor? Empezamos a las 7 en punto y a las 8 en punto termina. Al estilo Betel. Usted no se queda ni un minuto más los martes. Y eso sí, yo no oro usted no puede orar ni por su abuela ni por su tío. Oramos por las peticiones formales que presentamos. Este martes estaba, no había menos porque el frío que nos consumía. Y yo veía a la gente temblando, pero no era el poder de Dios, era el frío que estaba viendo. Pero quiero felicitar a los hermanos que estuvieron presentes, fieles en oración. Ven a interceder. La intercesión sostiene a nuestro ministerio. Y porque estamos unidos, podemos ver la obra del Salvador. Hace 2 días hablé con Manfredi y me presentó por Skype a un pastor nicaragüense. Se lo enviaron para que lo forme. Cuando yo envío un hombre a otro para que me lo forme, porque ese otro es un maestro. Nosotros enviamos un maestro. Y está sostenido por esta iglesia porque estamos unidos. Pero oye, yo le pregunto, ¿cuántos pastores no tendríamos ahorita mismo? En España, en Italia, tanta necesidad. Pero nos debilitamos, ¿no? La división nos debilita. La segunda característica negativa de la división, porque no nos unimos, es que la división nos aísla. Nos aísla de la fuerza del cuerpo, nos separa del cuerpo y nos paraliza nuestro ministerio. Muchos se han separado de la iglesia, no se han separado de Cristo, pero se ha cortado el ministerio. Porque el ministerio solo fluye con libertad unido al cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo se separa, somos poquitos. Somos pocos. Es que unidos, no importa cuánto ruge el león, no los comemos. Se soltó un león de un circo y está ahí enfrente. Y dice Luis Dixie, tranquilo, me lo tomo ahorita. Salió. Mañana tenemos culto funeral, el hermano Luis Dixie, lo recogimos en pedazos. Venga a su funeral. Pero si escuchamos el rugido del león y todos nosotros decimos, todos vamos a salir a matar ese tipo. Y cada uno de nosotros gana un garrote en cuanto escucho lo que digo. Mañana hay una feria vendiendo colmillos de león, cuero de león, el rabo de león. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? Porque salimos juntos. Pero solo cualquiera se lo come. La división aísla. Es una intención del diablo. David pecó con Betsabé y el diablo lo influyó. Oiga, y le reveló el plan. Mira este diablo cochino. Y David tonto le aceptó eso sin problema. Así que David llamó a su jefe y le dijo, escúchame, Urías no quiere tocar a la mujer. Porque el tipo es muy santo, muy guapo, no sé qué es. Pero no quiere tocar a la mujer. Así que la mujer está embarazada de mí. Si él no convive con ella, esa mujer va a salir, va a decir que este varón y es mío, ese chiquillo. Se derrumba el negocio aquí, así que hagan un favor, Señor. Llévate a Urías, era un hombre de Dios, generoso de Dios, lo pones al frente de la batalla. Y se arrancó la batalla. Y dice, cuando esté la batalla y lo más fuerte, déjalo solo. Y Urías era un hombre que tenía temor de Dios. Era un soldado extraordinario, pero cuando quedó solo, murió. Escúcheme, usted puede ser muy lleno del Espíritu Santo. Usted puede tener un gran ministerio. Usted puede tener la mayor capacidad intelectual. Usted puede tener las mejores amistades en el mundo ministerial. Pero si usted se separa del cuerpo de Cristo, usted, como decimos en Panamá, caballo muerto en la carretera. Murió. Porque nadie permanece alejado del cuerpo de Cristo. No luche solo. Únase. Estoy aburrido de escuchar a ramos pentecostales. Voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. Y nunca más los escucho. Murió. Mejor diga, voy a estar unido al cuerpo de Cristo para hacer la voluntad de Dios. Me una programa de Dios. Pastor, hermano, Hugo Vieira. No, es un ejemplo. Hugo Vieira, dígame.
¿en qué podemos servir como servidores? ¿En qué puedo servir? Hermana Susanita, mire, tengo tal día tiempo para los niños, ¿en qué les servimos? Soy bueno con los niños, soy bueno con los niños. Hermano Chicasita, mire, no soy, pero así que digamos que bruto, qué barbaridad, pero yo le doy al teclado con las páginas web, le puedo ayudar. Aquí estoy para hacerlo. Pero queremos hacer todos solitos. Yo. Y después de mucho tiempo, yo. Somos un yo-yo. Y llegamos cortito y para acá. No vamos lejos. ¿Por qué? Porque estamos solos. Únete al cuerpo de Cristo. Y deja que tu vida glorifique a Jesús. Y si tú no apareces nunca en un periódico ni en la televisión, no te preocupes. ¿Para qué quieres fotos en este mundo que se va a corromper? Es mejor tu imagen que la vista en el cielo, que todos te conozcan. La división aísla, y la tercera mal que produce, y es que además de aislarnos, nos separan entre nosotros mismos. ¿Cuánta gente resentida dentro del cuerpo de Cristo? Resentida. Gente herida, golpeada. Porque no pueden comprender lo que ocurrió. Las divisiones destruyen. Nosotros hemos tenido aquí por lo menos 3 divisiones en nuestro tiempo. Y hoy por hoy tengo gente de cada tiempo que nunca más volverá a la casa de Dios. Nunca más se afirmó. Porque nos dividimos. Deje de pensar en usted y recuerde que el cuerpo de Cristo es el que sufre con la enfermedad. Y lo último, además de brindarnos y de separarnos como cuerpo, nos destruye. ¿Destruimos qué cosa, pastor? El testimonio. El testimonio nos destruye. Necesitamos volvernos a la unidad del cuerpo de Cristo y recordar que somos parte del cuerpo de Cristo. Y que todo lo que Dios va a hacer en Bélgica lo va a hacer a través de la iglesia del Señor. El Señor no está buscando estrellas, está buscando estrellados. Gente que ha dicho, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No busca héroes, hermanos, Dios no está héroes. Dios necesita más bien cobardes que digan, Señor, si tú no lo haces, yo lo puedo, ayúdame. Y lo hace el Señor a través de ti. Gente que no piense que puede, sino que gente que diga, Señor, veo que no es mi capacidad, pero haz conmigo lo que tú quieras, entonces yo lo voy a usar. No necesita héroes, Dios. Dios no necesita hombres que levanten la mano y todo el mundo se cae, no. Aunque usted no levante la mano, la gente se cae cuando el poder cae, punto. Que lo haga Él, no usted, ni yo. Yo no lo necesito. Dios necesita la unidad al cuerpo de Cristo. Hay dos beneficios en la unidad del cuerpo de Cristo. Usted no debe olvidar. Primero, solo en el cuerpo de Cristo nos sanamos. He ferido por el pecado, se sana unido al cuerpo de Cristo. No se separa de la casa de Dios. Se cayó, se barrancó, se lo llevó una vieja por allí, o un amigo se lo llevó a tomar, se siente apenado, lo llamamos. ¿Por qué no viene a la iglesia, pastor? Cuando yo me sane, regreso. Nunca regresarás. Porque nadie se sana fuera del cuerpo de Cristo. O es que cuando usted le cortaron el pie, dejó el pie en el hospital y después de 8 meses lo fue a recoger. Y le dijo el doctor, mire, su pierna está herida, no puede caminar, déjeme el pie y venga dentro de 3 días. No, si el pie se quedó la cabeza, las manos, la oreja, todo se quedó. ¿Sí o no? Ese es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué te vas a quedar fuera del cuerpo de Cristo? Pastor, pero si llego a la iglesia, me van a criticar. ¿Quién? Eso que le critican algún día también van a caerse. ¿Y entonces qué? El examen que usted está tomando hoy, mañana lo van a tomar ellos, no se preocupe por eso. Estamos en el colegio y estamos con un profesor de los malos, ¿verdad? De esos profesores que uno los quiere enterrar vivos. ¿Usted los ha tenido? Que uno dice, ojalá que nunca hubiera nacido ese viejo. Porque son malos. Y estamos con un examen y había un compañero de otro salón afuera. Y nos miraban y riéndose de nosotros. Y el profesor
vio la escena y dijo, dejen de escribirnos, dijo, escúcheme lo que le digo. Como consuelo les recuerdo, ellos no lo saben, pero mañana les toca a ellos. Deje que la gente critique que fue débil, que fue mal, que cantó mal, que no lo hizo. Deje que critique, mañana les toca a ellos. Porque este es el reino de los cielos. Esto no es cuestión de quién es mejor. Esto es cuestión de hacer lo que Dios desea, porque el Señor está a las puertas. Las divisiones destruyen el testimonio de la iglesia. Entonces, cuando estamos unidos, somos un testimonio muy grande. La unidad trae una fuerza impresionante. Mire, quiere tener un ejemplo clásico, un poco extraño, y diga, es cierto. ¿Por qué cree usted que el Estado Islámico tiene tanta fuerza? Porque están unidos. Se han levantado un montón de lobos, llaman lobos solitarios, y han hecho un montón de desastres. Pero el caso es que están unidos al Estado Islámico. Luchan por una sola cosa: muerte a todo el que no es islámico. Punto. Y todos tienen eso en su mente. Todos tienen eso en su mente. Todos. Entonces tienen una fuerza. Uno de los analistas de este programa dijo, si las naciones no hacen algo para detenerlo, nos conquistarán. Porque de todas partes del mundo están llegando los islámicos, se están uniendo, gente abandona sus trabajos, sus estudios, se van allá y se unen. Se unen a los islámicos. Para esta guerra es una locura lo que está ocurriendo. Pero eso es lo que debería de ocurrir en la casa de Dios. Pero estamos separando y separando. ¿Cuántos quieren que aunque trabajen para Cristo no se separen entonces? Porque solo nunca lo haremos. Y de hecho eso es lo que ha ocurrido. Por más que digan que hicieron cumplir, estamos separados y es poco lo que hemos logrado. Que Dios nos ayude. Lo que sí quiero dar gracias a Dios en esta mañana es que durante este tiempo, en el trato de Dios con cada pastor, hemos empezado a implementar la unidad. Sí. Por lo menos aquí en Bélgica los pastores nos reunimos una vez al mes, nos tomamos un cafecito, charlamos y oramos los unos por los otros. Y para mí esa es una gran victoria. Punto. Por lo menos ya nos invitan a predicar. Yo estaba predicando del pastor Ángel Serrano y él va a venir a predicar aquí también. Y me alegró verle, me alegró ver su alegría de sentir que contábamos con nosotros. Yo sé que tiene el deseo de estar aquí solamente para decirle gracias por sus oraciones, porque él es un milagro de Dios. Tenía un cáncer, un tumor en el páncreas. Le creció exactamente en el pegue del páncreas al cuerpo. El doctor le dijo, no te lo puedo quitar porque si te lo quito te mata. Así que en la última quimio estaba la iglesia orando y extrañamente el tumor se encogió. Y el segundo milagro, se separó. Y el tumor se corrió al extremo. Cuando el doctor vio eso, dijo, te opero enseguida. Y le quito el tumor. Ahí está el hombre. En victoria. Porque la iglesia se unió a hablar por él. Lo que ahí ocurrió fue un milagro producido por la unidad de su iglesia que oró como un solo cuerpo. Porque no pensamos que era el pastor de Ebenezer, dijimos es un hombre de Dios, oremos por él. Y no hubo barrera de ningún tipo. La unidad es un poder y una fuerza. Y a mí me gusta la unidad porque en la unidad no hay héroes ni hay estrellas. La unidad es un cuerpo que camina y avanza en el nombre de Jesús. Y si una pieza se cae, se detiene todo el equipo, porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Si alguno está pensando separarse, mire, escuche bien, puede hacerlo, pero no se quede solo. Busque un cuerpo y únase, porque solo usted no va a existir. Que es mentira de Satanás. Que yo sé orar, que yo puedo, que yo sé predicar. Mentira. Usted no te envía porque sabe predicar y porque sabe leer. Usted te envía porque Cristo lo redimió con los años de profeta. Y lo redimió para que sea parte del cuerpo de Cristo. Separado del cuerpo de Cristo quedará solo, como Urias en
que Dios estos días a que nos unamos en oración, únase al servicio, quieres, a la cocina, con los niños, en todo lo que pueda, únete. Escuchen, el tiempo termina, lo que vas a hacer, hazlo ya. Hágalo ya. Debe decir, bueno, algún día, pastor, algún día, no, hoy. Porque Dios no trabaja con el mañana, trabaja con el presente. El mañana está preparado, pero su labor es hoy. Hoy es el día. Señor, te doy gracias por tu presencia. Cuán importante es para nosotros en esta hora poder entender el reino de los cielos y la necesidad de estar unidos en el cuerpo de Cristo.